Tengo varios amigos familiares que han emigrado a otros países a causa de necesidad de seguir, de tener un sustento para su familia. Son demasiados, y no nada más en mi familia, de todos los estados yo creo que emigran. Muchos se vienen para acá, muchos se van para Estados Unidos o para Europa. Sí, tengo dos hermanas que están en Texas y en Los Ángeles. Okay. ¿Y por qué emigraron? Porque pues aquí no, por el trabajo, y allá ya se casaron y allá hicieron su familia. Sí, mi hermano de hecho está por allá. ¿Y se puede saber por qué? A él iba de paseo y le gustó. Obviamente las fuentes de trabajo son mejores pagadas y es mejor calidad de vida. Sí, bastantes amigos, pero pues ya vienen de regreso. O sea, no pudieron llegar hasta allá y pues ya los están deportando para acá, para su lugar de origen. Y mis tíos a Estados Unidos, pues por la escasez de trabajo quizá que hay aquí, falta de oportunidades. Okay. Sí. ¿Y por qué emigró? Por cuestiones de trabajo, familia también, que se casan y se van a vivir a otros países. La migración consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región y es regularmente causada por inestabilidades económicas o sociales como la falta de empleo, los trabajos mal remunerados, el aumento de la pobreza y del encarecimiento de vida. Para entender el reto al que se enfrenta nuestro país en materia de migración, es indispensable analizar la evolución cuantitativa y cualitativa del fenómeno migratorio en los últimos años. A partir de 2012, se ha observado un incremento en la migración de tránsito, retorno y refugio en México, mientras que la población mexicana en Estados Unidos ha disminuido. En el año 2007, la población de origen mexicano radicada en Estados Unidos era de 12.7 millones y para 2014 bajó a 12 millones. Históricamente vemos mucha migración de México hacia Estados Unidos y menor medida hacia Canadá. Hay cada vez menos migración irregular de México hacia Estados Unidos y Canadá, y de hecho hay más gente probablemente neto migrando de Estados Unidos a México que viceversa, por primera vez en la historia. Pero lo que estamos viendo es un número muy grande de centroamericanos que quieren pasar por México para llegar a Estados Unidos, algunos quedándose en México, otros llegando de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y de países fuera del hemisferio, inclusive de la India, de África, llegando a México, tratando de llegar a Estados Unidos y en algunos casos quedándose en México. Es un fenómeno completamente nuevo. Nunca antes era México un país receptor de migrantes tan fuerte, ni un país de tránsito tan fuerte de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas del éxodo centroamericano? Son 4. La primera es una economía que no le sirve a la mayor parte de la gente, no genera empleo, por el contrario está sustentada en actividades de depredación del agua, de la tierra, del suelo, en simplemente exportar pobres para que envíen remesas. La segunda es una crisis ambiental que se prolonga ya por espacio de varios años. Algunos la definen como producto del cambio climático, otros de un cambio severo en el régimen de lluvias en Centroamérica, en lo que se conoce como el corredor centroamericano, y que ha provocado una salida masiva de personas que vivían de la agricultura y ahora ya no pueden hacerlo. El tercer factor de expulsión es una violencia sistémica que se expresa de múltiples maneras en Centroamérica, pero el más visible de ellos es la presencia por todas partes de las pandillas, de las maras, que efectúan reclutamiento forzoso de jóvenes, secuestran, cobran extorsiones, se vinculan con otras bandas del crimen organizado. Y la cuarta razón de la crisis política, y en donde hay una responsabilidad muy concreta de sucesivos gobiernos estadounidenses, es el hecho de la crisis política. Es una multitud de razones, pero que afectan núcleos familiares. Los sistemas migratorios estaban preparados para administrar a hombres jóvenes solos. Y ahora, al haber niños, hay un principio universalmente aceptado del interés superior del niño, que hace que en su interés las familias deban estar unidas con los niños. Eso tiene profundos cambios e implicaciones para el sistema migratorio. Y ese es uno de los grandes cambios. El otro es el involucramiento de las redes de trata y crimen organizado. Antes veíamos un fenómeno en el cual los polleros llevaban individualmente a los hombres a cruzar la frontera. Al sellar las fronteras,
lo que hace es que sea mucho más difícil y esto empuja a los migrantes y a los refugiados en las redes de trata, estimaciones que son más de $2.000 millones al año que solo los migrantes y refugiados del Triángulo Norte pagan a las redes de crimen organizado para transitar. Tener a más familias integrando el flujo migratorio irregular hace la situación mucho más compleja, porque los sistemas de control migratorio, tanto en Centroamérica, en México y en Estados Unidos, están diseñados para atender la migración o responder a una migración irregular de adultos, que esa era la norma. Varones principalmente, que se trasladaban a Estados Unidos para trabajar en el sector agrícola, después de los 80s y que se restringió más el cruce o la circularidad migratoria entre México y Estados Unidos, mujeres que se unían con los varones, pero la realidad de tener a familias, y en muchos casos son mujeres con niños, obliga a los países a responder de manera diferente. Y pongo algunos ejemplos. En Estados Unidos existen ciertas disposiciones que limitan el tiempo que pueden estar los menores en detención. No pueden estar más de 20 días en un centro de reclusión. Entonces eso obliga a las autoridades migratorias estadounidenses a dejarlos en libertad. Entonces la combinación de más gente más no poderlos tener por 20 días en reclusión te genera un magneto, porque la gente entiende o malentiende que hay un paso franco hacia Estados Unidos y que llegando ahí pasarán unas semanas y después estarán en libertad y tendrán su audiencia migratoria en 4 años. Lo que sí es inédito es la cantidad de migrantes que fue creciendo desde enero para acá, llegando a un pico máximo de 140,000 en mayo, lo que hubiera hecho que al finalizar el año de mantenerse esa tendencia se pudiera llegar a casi 1,5 millones de migrantes, situación que evidentemente no conviene a nadie. No hay crisis migratoria, es la primera contribución. Nosotros no hablamos de crisis, hablamos de proceso, porque la crisis es algo que se construye y, por ejemplo, en este momento vemos crisis en la frontera sur porque no hay suficientes albergues. Claro, si tú tienes a 1.500 personas y hay 3 baños, pues obviamente hay una crisis. En la medida en que los gobiernos, y en este caso nuestro gobierno, un gobierno de izquierda comprometido con el tema, que ha hablado desde el primer día del tema de una manera distinta, entienda esto e invierta en esto, lo que va a pasar es que va a bajar la presión. ¿México debería permitir que los migrantes pasen por nuestro país para llegar a Estados Unidos, los migrantes centroamericanos? Creo que sí, sí, sería bueno. Sin ningún control de nada y que fuéramos libremente de ir de aquí para allá. Okay. Híjole, es un tema difícil porque, por ejemplo, si cierra drásticamente lo que está ocurriendo ahorita en nuestra frontera sur, pues ya vimos lo que pasó, incluso no entraron hasta violentamente, etcétera. Yo creo que se debe de permitir, pero tener un control. Transitar, pues sí, transitar, no quedarse. Libremente. No está libre, porque ya libre podría implicar el quédate, ¿no? Sí. ¿De qué manera? Dándoles por lo menos un trabajo digno. Yo creo que sí, pero habría que hacer un trabajo de filtraje de algún modo. Sí. No les debe permitir, o sea, ellos deben de estar allá, de aquel lado en su frontera y su presidente debe de encargarse de los conflictos que tienen ellos, ¿no? Sí, quizás sí, pero de manera ordenada, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita lo que está pasando es multitudinario y sí podría afectarnos, pues, feo a nosotros como mexicanos. Es un derecho, o sea, pero también hay que... Lo que entiendo es que son caravanas, ¿no? Y yo creo que es un derecho que todos los migrantes deben de tener. Si hay la oportunidad aquí en México de que se queden aquí a trabajar, bienvenidos. El gobierno de Donald Trump declaró la guerra a la migración centroamericana y mexicana. ¿Por qué digo que es una guerra? Por 3 razones. La primera es que criminaliza de nuevo al migrante, es decir, lo ubica al lado de personas que han cometido delitos graves, y entonces lo estigmatiza y lo señala. Estas personas que vienen migrando son criminales.
Eso es gravísimo porque en el imaginario de la mayor parte de los estadounidenses, pues los ubica como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. La segunda razón es porque Trump tergiversa las leyes estadounidenses, o por lo menos la forma de aplicarlas, y digamos que fortalece los mecanismos de control, los mecanismos de detención, debilita el proceso de solicitud de asilo a estas personas, y en tercer lugar, porque deja completamente de lado las causas de raíz de la migración y pretende tener una solución rápida presionando a México para que México regrese al paradigma de contención, detención, deportación, con la zanahoria de aprobar el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. ¿Estados Unidos quiere evitar el flujo migratorio? ¿O esa es una retórica que nosotros creemos porque lo dice Trump? Pero la realidad es que esa economía necesita migración, esa demografía estadounidense necesita migración, y lo que hace es aprovecharse de la migración clandestina para explotar mucho más a la gente. Hablar en Estados Unidos de control migratorio de las familias nos obliga a preguntarnos qué es mejor, si mantenerlos recluidos. ¿Por cuánto tiempo? Un menor no puede estar en reclusión. Entonces la siguiente pregunta es, los niños no, los adultos sí. El año pasado la administración del presidente Trump implementó una política de tolerancia cero para perseguir penalmente el ingreso indocumentado, el ingreso irregular. Como los niños no pueden acompañar a sus padres a las cárceles, eso obligó a una separación de familias y más de 2,000 niños fueron separados. Entonces el niño siguió el tránsito normal de albergues y de refugio para menores, y a los papás los metieron a la cárcel, los procesaron, metieron a la cárcel y después deportación. Lo que estamos viendo ahora es que la separación de familias ha generado traumas y complicaciones gravísimas, porque la reunificación de un niño de 6 meses con su padre después de año, año y medio, se torna muy difícil, porque los niños pues, empiezan a generar cariño con las familias o los albergues donde los cuidaban. En México enfrentamos el mismo reto. Nuestras estaciones migratorias no están diseñadas para albergar familias. Por ley no podemos tener a menores de edad en estaciones migratorias. Estaríamos obligados a dejarlos en libertad, lo que significaría una mala interpretación de que hay un paso franco hacia Estados Unidos, donde cruzas México y como no te pueden detener, adelante. El Pacto Mundial reconoce que ningún país puede atender el tema migratorio solo. El pacto introduce el concepto del ciclo migratorio, que es abordar las causas estructurales en los países de origen, promover la observancia estricta de los derechos humanos en el tránsito, impulsar la integración en los países de destino y, por supuesto, el retorno voluntario y asistido. Y esto necesariamente llama a que los países trabajen juntos, ya sea los países de origen, los de tránsito, los de destino. Y es un cambio de paradigma al imponer, digamos, principios en la gestión, como ya dije, centrados en los derechos humanos y no solo en las estrategias de contención militar, como ha sido el caso en muchísimas regiones del mundo. El Pacto Mundial no es un tratado, no es vinculante, pero sí nos da una serie de herramientas a los países para diseñar nuestras políticas migratorias y lograr equilibrar estas dos visiones. Lo está haciendo México, es el primer país que está instrumentando el Pacto Mundial con su nueva política migratoria. Y este es un tema en extremo importante. Es muy fácil hablar de la libre movilidad de los migrantes, hay que apoyar a los migrantes, todos somos migrantes, adelante. Pero también tiene que haber un orden y un respeto al derecho. Y el derecho está para facilitar el movimiento y dar certidumbre. Entonces, si una persona va a transitar de manera irregular por México, el Pacto Mundial nos da herramientas para buscar mecanismos y evitar ese tránsito irregular. No tenemos una visa de tránsito. Las personas no pueden solicitar un permiso, un salvoconducto para llegar a Estados Unidos. Pero lo que sí pueden solicitar es una tarjeta de visitante regional, porque si lo que están buscando
es ampliar sus oportunidades, pueden sacar esta tarjeta para transitar en el sur de México. Si necesitan trabajo, hay herramientas, hay mecanismos disponibles a los migrantes para trabajar en México. Si están escapando de una situación de violencia, pueden solicitar refugio en México, pero también exigimos respeto a nuestras obligaciones y a nuestra legislación. A partir de 2018, nuestro país ha reportado un aumento significativo en la inmigración centroamericana y la población foránea en tránsito. En los flujos migratorios recientes, es posible observar que la proporción de mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos es menor que la de otras nacionalidades. Se observa también que la demografía de estos grupos migratorios se ha modificado. Recientemente, la mayor parte de sus integrantes son familias completas y niños, lo cual implica un reto mayor, pues tienen necesidades diferentes y requieren de más atenciones. La migración forzada muestra que las estrategias que se han implementado no han sido efectivas para frenar esta tendencia. El nuevo desafío será atender las causas de la migración desde sus orígenes, mediante la cooperación y construcción de un estado de bienestar. La actual administración pretende introducir una nueva estrategia migratoria en México y el Triángulo del Norte, basada en el desarrollo. Este es un plan que el gobierno mexicano hace suyo, de gente muy experta, la CEPAL, sobre todo, ¿no?, que ha trabajado con el tema de pobreza y desigualdad desde hace mucho, que claramente es lo que identifica el tipo de migración que vemos que ocurre en esa región. Creo yo que es una propuesta muy innovadora porque pretende e introduce dos elementos centrales. Uno es la responsabilidad de los estados expulsores, que incluye a México, para hacerse cargo del proceso migratorio. Y la otra es que el tema de desarrollo como un elemento que pueda modificar las circunstancias en que se da la migración forzada. Con algunos detalles que yo creo que hay que considerar. Centroamérica es una entidad, una geografía compleja. Entonces, no considerar que Guatemala, El Salvador y Honduras, en este caso los que reciben directamente la atención del pacto, pues son países distintos y sobre todo con momentos políticos de parte de sus élites o de parte de sus gobiernos muy distintos en momentos muy diferentes. Iniciamos acciones concretas del plan de desarrollo en Honduras y en El Salvador, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una institución que ya existía en México. Estamos invirtiendo $30 millones en Honduras, $30 millones en El Salvador, recursos que ya estaban aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para este año, recursos que son únicamente utilizables para temas de cooperación internacional, y aquí quiero ser muy claro, no estamos reasignando recursos de ninguna parte y no estamos quitando recursos financieros ni a los programas sociales ni a los proyectos de infraestructura que hay en México. Esos recursos son aprobados año con año y solamente pueden ser utilizados para temas de cooperación internacional, para el desarrollo. La diferencia ahora es que le estamos dando un enfoque migratorio y estamos invirtiendo en los 10 municipios de Honduras y los 10 municipios de El Salvador que tienen la mayor tasa de expulsión de migrantes. Lo que había sido un discurso centrado exclusivamente en la contención, se pasa a un discurso de migración y desarrollo, con el mensaje de que el derecho al desarrollo en el lugar de origen y que la migración sea una opción y no una obligación, se vuelve un tema central con un mensaje que resonó muy bien en el resto del mundo. En Marrakech fue sumamente bien recibido este cambio de paradigma, de buscar conjuntamente una salida regional. En el pacto no está considerado de manera inicial la parte que va acompañando a la sociedad. Se sobrepone demasiado, para mi gusto, el tema del recurso, la inversión, y entonces te quedas en que, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, obviamente se está pensando en este gran llamado, en lograr aliados importantes, en que la CEPAL ofrezca también su liderazgo junto con
los gobiernos a los que se les va a invitar a participar desde México. Pero el punto aquí delicado es que, entonces, si te quedas en esa dimensión, nosotros tenemos como país, México, mucho que ofrecer en expertise de temas en los que se ha avanzado en nuestro país, y no es solamente con inversión en infraestructura, que bueno, eso nos puede rebasar en un momento dado. Y otra, y digo, nada más lo dejo para no seguirle, es cómo concilias un pacto que pretende invertir, que pretende desarrollar, cuando también tienes élites muy perversas que se han aprovechado de la pobreza sistemática y estructural de esos países, pues para su propio beneficio. Yo creo que una asignatura pendiente muy importante es plantear para el horizonte regional mesoamericano, norteamericano, o si se quiere Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, una propuesta de movilidad humana hacia adelante que complemente los mercados laborales y que permita entonces sí lo que ha previsto el Pacto Global sobre Migración, que es el salto cualitativo de flujos migratorios a movilidad humana, movilidad laboral. México enfrenta el gran reto de responder a una creciente demanda de protección internacional. Se estima que para el 2019 tendremos 50,000 solicitudes de asilo o de refugio, que es el término correcto en México. Estas son personas que están escapando de algún tipo de persecución o violencia, pero el reto mayúsculo que tenemos es desarrollar un sistema que sea lo suficientemente robusto para absorber e integrar, porque la situación no es darles asilo o no, es integrarlos a la sociedad. Estados Unidos está presionando para que México controle la frontera común entre los países. Es muy difícil que eso vaya a pasar efectivamente. Y lo que necesitamos lograr es una conversación y un diálogo mucho más mesurado, pragmático, pero temo mucho que la dinámica de amenaza-respuesta, amenaza de Trump, respuesta del gobierno mexicano, no permite tipo de razonamiento pragmático que se necesita hacer para realmente hacer frente a un flujo tan grande de personas migrantes desde Centroamérica y el resto del mundo. El presidente López Obrador nos ha instruido a no bajar la guardia y al contrario redoblar los esfuerzos, porque además estamos haciendo ajustes importantes a todo el sistema migratorio mexicano. Creo que es equivocado pensar un plan para Centroamérica desde México. Nosotros necesitamos pensar esfuerzos para mejorar la vida de las personas con Centroamérica. Ese cambio de preposición es absolutamente estratégico, importante. Las personas no son un mero objeto de las políticas públicas, tienen que ser sujetos de la transformación social y política de este país y del conjunto de la región que conduzca a una vida digna para todos. Si mi hijo tuviera una situación de violencia, yo transito 10 países para ayudarlo, pero hay que otorgarle los vehículos legales, ordenados, de certidumbre, que sirvan hoy y sirvan en 100 años. Ese es el reto y esa es la ventaja del Pacto Mundial. Nos ayuda a equilibrar estas dos posiciones. Se habla mucho de libre tránsito, pero la parte de orden, regulación, certidumbre jurídica y seguridad.